¿Cuáles son los factores que determinan la existencia de inflación en la economía y por qué? Por Flor María Brito y Lisset Flores para la clase de Economía, Etos y Sociedad. Primero empecemos por definir el concepto de inflación. Para Arrieta 2016, este es un fenómeno que se da a nivel monetario debido a una subida generalizada del valor o costo de los bienes y servicios de un país, el cual sucede de manera sostenida durante un tiempo prolongado. Pero, ¿cuáles son los factores que determinan la existencia de la inflación económica y por qué se dan estos? Uno de los factores que produce inflación es el aumento de los costos de producción, esto como resultado del incremento del valor de la materia prima, de los impuestos y salarios de la mano de obra. Es importante mencionar que, mientras se da este fenómeno, la demanda de estos bienes no varía y la oferta se reduce debido al peso de los costos altos, logrando así, a modo de manera compensatoria, que los productores tengan que subir el precio final de sus productos. Otro de los factores que influye en la inflación es el aumento de la fuerza de la demanda de los consumidores. Cuando existe una intensa demanda por parte de estos hacia un servicio o producto, el precio del mismo tiende a acrecentarse, ocasionando así una inflación impulsada por la demanda. Para que el consumidor aumente su nivel de gasto, debe existir previamente una expansión económica que permita que los salarios mejoren. Por otro lado, la oferta del producto juega un papel significativo, ya que si debido a su nivel de calidad o necesidad aumenta la popularidad de un artículo, más gente va a querer obtenerlo, aumentando así su demanda. Por último, y como consecuencia de la cadena de eventos antes mencionada, se da la disminución de la disponibilidad de dicho producto, oportunidad que los fabricantes toman para subir los costos. Pero la inflación por sí sola también puede autoconstruirse, debido a la especulación de precios por parte de los productores. Es decir, tomando en cuenta los valores actuales del índice económico de inflación, los productores pueden especular un posible incremento a futuro de los precios finales de sus servicios y deciden, por esta razón y de manera adaptativa, anticiparse a estos cambios subiendo los costos de manera anticipada y previa. Al aumentar los precios, cumplen sus predicciones, entrando en una especie de círculo vicioso inflacionario al cual los consumidores responden bajando su consumo, afectando de manera contraproducente a la producción de las empresas. Una política fiscal expansiva también puede desarrollar un proceso de inflación. Si el gobierno reduce el valor de los impuestos o los bancos centrales disminuyen sus tasas de interés, esto ocasiona primero que los consumidores obtengan un mayor capital y puedan invertirlo en la compra de bienes y servicios. Y segundo, las empresas puedan ahorrar dinero, el cual se podría ver reflejado en el aumento del salario de sus trabajadores. El aumento de la base monetaria en el mercado repercute en un mayor gasto y demanda, que generan inflación siguiendo los preceptos antes mencionados. Para reconocer cómo actúa toda la cadena de factores económicos que repercuten en el aumento de la inflación de un país, podemos evidenciarlo con el caso de Ecuador, donde según los registros del Banco Central del Ecuador, la tasa de inflación hasta diciembre del 2021 fue de 1.94%, rebasando los valores registrados para el 2002 y los meses anteriores del 2021. ¿Cómo se puede explicar este tipo de factores? El aumento se da de manera porcentual debido al inicio de la pandemia por COVID en el 2019, que desencadenó el cese de movimiento monetario dentro del mercado debido a este confinamiento. Es decir, la gente, al estar recluida en sus hogares, disminuyó su consumo de manera generalizada durante la fase aguda de este evento para ciertos bienes y servicios. Al levantarse estas restricciones, sobre todo en estos últimos meses, la economía se reactiva, los consumidores pueden gastar parte del dinero que no invirtieron durante ese tiempo y las empresas, para equilibrar sus pérdidas debido al confinamiento, aumentan los costos de sus productos. El reconocer que la existencia de inflación económica se debe al aumento de costos de producción o de demanda, a la autoconstrucción de la misma por especulación y por último también por la implementación de políticas fiscales expansivas, nos permite a los ciudadanos de un país entender por qué se da el alza de los precios de un bien o servicio y los actores que influyen en este fenómeno, generando así que podamos prever que, como toda dinámica económica generada por la interacción de la oferta y la demanda, ésta llegue a un equilibrio, a un futuro, dotándonos de esperanza. ¿Cuáles son los factores que determinan la existencia de inflación en la economía y por qué? Por Flor María Brito y Lisset Flores para la clase de Economía, Etos y Sociedad. Primero empecemos por definir el concepto de inflación.
Para Arrieta 2016, este es un fenómeno que se da a nivel monetario debido a una subida generalizada del valor o costo de los bienes y servicios de un país, el cual sucede de manera sostenida durante un tiempo prolongado. Pero, ¿cuáles son los factores que determinan la existencia de la